Muy buenas a todos y a todas. Hoy empezamos con una serie de vídeos que no me voy a complicar mucho en la edición y vienen porque durante los últimos días he estado pidiendo en una cajita que me hagan preguntas en Instagram y con el objetivo de explayarme bastante y resolverlas bastante en profundidad. Sin embargo, lo que ha pasado es que he empezado a resolverlas y me he dado cuenta de que al final quedaban historias arriba que se veían puntitos y claro, cualquier historia que pusiera después solo la veían los que habían visto todas esas historias. Entonces creo que es más interesante que esas preguntas que se considere importantes y que merezca la pena resolverlas en 10-20 minutos si es necesario, las resuelva aquí por YouTube. Prácticamente voy a intentar hacer una al día y las que sean preguntas un poquito más cortas que pueda resolver en 15 segundos, resolverlas directamente en Instagram. Si quieres hacerme cualquier pregunta, puedes seguirme en Instagram como @fitmanpower si no me sigues ya, y también puedes dejar en los comentarios de estos vídeos. Yo todos los días voy a intentar revisar al menos los últimos que haya hecho y voy a intentar prácticamente cada día subir un vídeo resolviendo vuestras preguntas siempre y cuando las consideres relevantes, que sea algo práctico, algo que la gente vaya a aplicar y que si lo aplica vaya a cambiar algo en su estilo de vida, en su salud, etcétera, que vaya a ser relevante. No me vale hablar sobre suplementos, por ejemplo, que vayan a tener un 0,5% de repercusión en los resultados. Así que me voy a centrar en lo que sea de verdad relevante, gestión de las emociones con la comida, en de verdad los hábitos y resolver mitos y dudas que muchas veces se tienen, aspectos prácticos, etcétera. Vale. La pregunta que quiero resolver hoy es sobre si es bueno comer huevo todos los días. Y quiero empezar diciendo que me parece bastante triste que a estas alturas se siga preguntando esto, porque hay un montón de gente que come a diario pan blanco, hay gente que come a diario galletas, hay gente que come a diario cereales azucarados de desayuno. Y casi nadie te pregunta si es bueno comer eso. Sin embargo, te ve alguien que te comes 3 huevos a diario y te dice, madre mía, cómo se te va a poner el colesterol, te va a poner malísimo. Así que vamos a analizar un poco, vamos a desmentir esto y vamos a limpiar un poquito la imagen del huevo y voy a dividir el vídeo en 4 partes. Primero vamos a hablar un poco sobre el huevo, su composición nutricional y cómo se reparte en las diferentes partes del huevo. Vamos a hablar también sobre lo que hace mucha gente de quitar la yema si es necesario. Hablaremos también sobre cuántos huevos comer a la semana, una recomendación aproximada, y vamos a ver algunas prácticas que se pueden aplicar en la cocina o a la hora de hacer la compra para que elijamos los huevos más saludables posibles. Así que vamos a empezar por el primer punto, que es el de la composición de los huevos, y tenemos que tener claro desde ya que el huevo es un alimento súper nutritivo y súper saludable. Está compuesto principalmente en cuanto a macronutrientes por proteínas, que son esenciales, y también por grasa, que la grasa está principalmente en la yema. Y en cuanto a micronutrientes, también es bastante denso nutricionalmente, porque tiene bastantes vitaminas, sobre todo el grupo B, también tiene colina, tiene caroteno, etcétera. Y además, la mayoría de estos nutrientes, de las vitaminas, y concretamente toda prácticamente la grasa, están en la yema. Pero es que además la proteína del huevo es la proteína de mayor valor biológico de todos los alimentos naturales que existen. O sea, es la proteína de mayor calidad, para que se entienda, la que va a tener mayores efectos a nivel de gains. Y esto es importante tenerlo claro porque solamente la supera un alimento que es procesado y que es la proteína whey. Por otra parte, la síntesis de proteína cuando consume el huevo se ha visto que es un poco mayor cuando te comes el huevo entero que si le quitas la yema al huevo. Así que por lo pronto va ganando tomarse los huevos enteros. Pero con esto pasamos al siguiente punto, que es el de quitar la yema o dejar la yema. Y voy a ser bastante claro en este aspecto y la razón por la que, por ejemplo, yo en muchas ocasiones quito la yema y por la que supongo que mucha gente lo hace, que tenga conocimiento, habrá gente que sea por el mito del colesterol, que ahora hablaremos de él. En realidad solo hay 2 razones, en mi opinión, para que le quites la yema al huevo. La primera, por sabor. Si te estás haciendo una receta que directamente es que la yema empeora el sabor, no hay nada de malo en que le quites la yema. Y la segunda, si estás haciendo una dieta en la que quieras reducir un poco el contenido de grasa o que quieras introducir otra fuente de grasa que sustituya a esa yema del huevo porque te guste más o por cualquier otra cosa. Pero no hay nada de malo en comerte la yema y de hecho mejora el sabor del huevo en sí como el huevo en sí solo, y además es que
es donde están las partes más saludables del huevo, así que no hay que tener miedo a ello. Ahora, vamos a hablar sobre el tema del colesterol. La yema del huevo en sí tiene una cantidad de colesterol y por esto se ha creído que el huevo eleva el nivel del colesterol en sangre, que eleva el riesgo cardiovascular y que hace que sea más posible que tengas cualquier enfermedad del sistema circulatorio. Entonces, vamos a empezar por decir que se eleve el colesterol en sangre es algo que puede marcar que tienes riesgo cardiovascular, que tienes mala salud, por así decirlo, pero no es lo único. O sea, puede ser la primera pista para empezar a investigar, pero no necesariamente que tengas el colesterol alto significa que tengas mala salud. De todas maneras, como este es un tema muy complejo y que requeriría un vídeo entero para hablar sobre ello, os voy a dejar otro vídeo que hice hablando con el doctor Álvaro Campillo, que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, en el que hablábamos sobre el colesterol, cómo interpretarlo de verdad, qué importancia tiene en la salud, etc. Ahora, ¿eleva el huevo el colesterol? Pues tenemos que tener claro una cosa, y es que el colesterol no simplemente lo ingerimos en la dieta. La mayor parte del colesterol que necesita nuestro cerebro y nuestro cuerpo se crea directamente en el hígado. ¿Qué es lo que pasa? Que si comes más colesterol, el hígado genera menos colesterol y al final está más o menos equilibrado. Entonces, apenas tiene influencia el colesterol que consumas mediante huevo o mediante cualquier otro alimento en tus niveles de colesterol en sangre. Eso sí, hay ciertas personas, que son la minoría, que por su genética sí que les afecta un poquito más el consumo sobre todo de la grasa saturada del colesterol a los niveles, el consumo sobre todo de la grasa saturada del huevo o de cualquier otro alimento a los niveles de colesterol. Pero como digo, estos son personas que tienen una genética específica y puede que tú seas uno de ellos, pero no tienes por qué serlo y son la minoría. Así que puedes analizarlo simplemente y ver si eres uno de este grupo. Y bueno, esto es lo de la síntesis proteica, así que vamos a pasar con esto al tercer punto donde ya resolvemos la cuestión y es ¿cuántos huevos comes al día? Se han hecho un montón de estudios y en todos se ve que si se eleva el colesterol, prácticamente lo que pasa es que se eleva el colesterol bueno y el malo incluso disminuye, y con colesterol bueno y malo me refiero a HDL y LDL, que esto habría que profundizar un poquito más, pero no se ve que empeore como tal, o sea que el huevo no es la causa de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, casi todos los estudios se hacen con un consumo de 2 o 3 huevos al día y no se han visto problemas. Esto no significa que si elevas la cantidad no vayan a existir problemas. Es verdad que yo conozco a un montón de gente que se come 5, 6, 7, 8 huevos al día y está muy saludable, con buenas analíticas, etcétera, pero la verdad que se necesitarían estudios con muestras más grandes para poder decirlo al 100% seguro. Aún así, se han visto casos incluso de un anciano que comía entre 20 y 30 huevos al día y no ha tenido ningún problema a nivel cardiovascular e incluso se han visto mejoras en sus niveles de lípidos, etcétera. Entonces, ¿cuántos huevos? Pues por precaución yo me mantendría en lo que hay más evidencia. Ya sabemos cómo funciona la evidencia científica, que es que un estudio no te dice nada, pero cuando acumulas muchos estudios que respaldan algo, pues ya puedes estar un poquito más seguro. Entonces, como la mayoría de estudios son con 2-3 huevos, es lo que yo recomendaría y puedes elevarlo un poco, pero no me comería más de 5 huevos al día, por ejemplo. Simplemente por precaución, no porque vaya a ser malo. Probablemente no haya ningún problema en ello. Y por último, vamos a hablar sobre algunos consejillos para hacer los huevos un poco más saludables, o mejor dicho, para que sean más seguros y para que elijamos los mejores huevos posibles. Y el primer punto que es importante es el origen. Cuando tú compras huevos, en la propia cáscara tienen serigrafiado un código, que ese código empieza por un número, luego pone unas letras que son el país en el que está y luego pone otras letras. Pues el primer número es lo más importante y va a ser un número que va a ir entre el 0 y el 3. Si es el 3, significa que el huevo viene de una gallina criada en jaula. Es decir, ha estado toda la vida en una jaula, que es prácticamente lo mismo que si tú estás todo el día en el sofá. No ha hecho deporte, no se ha alimentado correctamente, etc. Es una gallina menos sana. El número 2 vendría de las gallinas que han sido criadas en el suelo. No están en la jaula, pero están criadas en el suelo con mucha gallina y apenas tienen espacio para moverse. Entonces, tampoco es el ambiente más saludable posible.
Y por último tenemos el número 1 y el número 0, que el número 1 son gallinas que son de corral, gallinas camperas, que en este caso sí han tenido más espacio para moverse, han estado al aire libre, etcétera, son bastante más saludables. Y las gallinas del número 0 son lo mismo, pero ecológicas, que básicamente tienen que cumplir unas normas en cuanto a su alimentación, etcétera. Entonces intenta priorizar siempre los huevos que tengan el código 0 o 1. El primer número tiene que ser o 0 o 1. Personalmente yo suelo comprar los del número 1, que son los huevos camperos, principalmente porque son más económicos y no hay tanta diferencia entre 0 y 1, entre que sean ecológicos o no sean ecológicos. El siguiente punto. ¿Se puede comer el huevo crudo? Aquí tenemos que tener en cuenta que al cocinar en realidad cualquier alimento prácticamente, lo que pasa son dos cosas. Por una parte, hay ciertos nutrientes que los perdemos, como por ejemplo pueden ser las vitaminas que son sensibles al calor, pero hay otros nutrientes que van a mejorar su absorción. Por ejemplo, en el caso del huevo, y esto es lo más importante, mejora la absorción de la biotina, que es la vitamina B8, y mejora porque se rompe otra sustancia que tiene que inhibe su absorción, que se llama avidina. Y también, y esto es lo más importante de todo, mejora la absorción de la proteína en el huevo cuando lo cocinas. Y esto es lo más importante porque al final casi todo el mundo comemos huevos como fuente de proteína y mejora bastante la absorción, es decir, no es un poquito. Por otra parte, al cocinarlo también lo que estás haciendo es que si ese huevo tuviese alguna bacteria, como puede ser la salmonela, que es muy común en los huevos, la estás matando con ese calor, entonces se convierte en un alimento más seguro. Pero esto, si el huevo no está contaminado, no va a haber mucha diferencia y el riesgo es bajo. Entonces, resumiéndolo mucho, cuando te comes un huevo crudo, vas a absorber menos proteína, vas a absorber menos biotina, pero también va a tener esas vitaminas sensibles al calor y existe cierto riesgo de que contraigas salmonela. Pero no pasa nada, o sea, el huevo en sí, si no tiene esa bacteria, no te va a hacer nada de malo, simplemente vas a aprovechar un poco menos esos nutrientes. Puedes comerlo tanto crudo como cocinado. Personalmente, te recomiendo cocinarlo en la mayoría de los casos por dos cosas, por sabor y porque va a absorber mejor la proteína, que al final, en mi opinión, es lo más valioso que tiene el huevo. Y por último, vamos a hablar sobre un error que cometemos la mayoría de las personas en casa y es el tema de la refrigeración de los huevos, que los huevos tenemos que tener claro que lo que es la cáscara es como una especie de superficie porosa, tiene poros. Y lo que hacemos normalmente es guardar los huevos en la compuerta del frigorífico. ¿Qué es lo que pasa? Que la puerta, precisamente, es la parte del frigorífico que tiene más cambios de temperatura, porque estás constantemente abriéndola y cerrándola. Esos cambios de temperatura, esa bajada y elevada de la temperatura, hace que la cáscara se dilate o se contraiga. Entonces se abren los poros y es más posible que entre contaminación en el huevo y que te cause cualquier problema. Entonces, el huevo lo puedes guardar tanto fuera del frigorífico como dentro, pero guárdalo en una zona en la que la temperatura esté estable. Va a aguantar más si lo guardas dentro del frigorífico, pero asegúrate de que sea una zona que la temperatura sea estable. ¿Cómo puedes comprobar que el huevo está fresco o no está fresco? Pues los huevos, digamos que poco a poco con el tiempo pues van perdiendo agua por dentro. Y como pierden agua, pues va entrándole aire y se va formando como una película. Entonces, cuando el huevo tiene mucho aire, que es cuando ya tiene mucho tiempo porque ha perdido mucha agua, el huevo flota más. Si tú metes el huevo en un vaso con agua y se hunde, significa que está fresco. Si se queda en mitad del vaso, es que no está tan fresco, pero todavía puedes comértelo. Y si ya se queda flotando en la superficie, ya es que no es muy buena idea que te lo comas porque posiblemente ya esté malo. Esto es todo sobre los huevos. Voy a dejar de todas formas como complemento el vídeo que he comentado sobre el colesterol y también voy a dejar otro vídeo en el que hablaba con Beatriz Robles sobre seguridad alimentaria, que hablamos sobre temas sobre cómo tratar los huevos, cómo limpiarlos, dónde colocarlos en el frigorífico, cómo cocinas con ellos, etcétera, a nivel de seguridad alimentaria y además hablamos sobre prácticamente todos los alimentos, cómo puedes mejorar esa seguridad alimentaria y estoy seguro de que te va a aportar mucho. Por último, comentar, que lo estoy comentando también en Instagram, que
Durante estos días estoy buscando a 10 chicas, ya quedan en realidad 8 plazas, para chicas que quieran conseguir un cuerpo más tonificado, un cuerpo más atlético, no me gusta mucho la palabra tonificado, que quieran mejorar su relación con la comida, su seguridad en sí mismas y aprender a gestionar por sí mismas la alimentación y el entrenamiento. Si te interesa todo esto, escríbeme un mensaje privado en Instagram o en el correo que dejaré aquí abajo, que es info@fitmanpower.com, y simplemente me tienes que decir: Carlos, quiero empezar, y yo te digo cómo lo haríamos, te cuento un poco cómo es el programa que he creado y estoy seguro de que vas a tener un gran cambio. Así que déjame un mensaje en info@fitmanpower o en mi cuenta de Instagram con Carlos, quiero empezar. Y esto es todo lo que quería contar por hoy. Si te gusta el vídeo, deja tu manita arriba, suscríbete al canal, deja un comentario, y si tienes cualquier pregunta que quieres que resuelva en los próximos días, pues simplemente déjala en los comentarios o déjamela en Instagram, que he dejado una cajita de preguntas justo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo y a seguir.